Hermanos, abrimos nuestras Biblias ahora a el libro de Hebreos, ¿verdad? Habíamos estado anunciando que íbamos a comenzar esta serie sobre el libro de Hebreos y comenzamos hoy. Es un libro un poquito largo, pero cargado de enseñanzas. Estoy seguro que va a ser muy provechoso para nuestras vidas el poder ir mirando capítulo tras capítulo y examinando las verdades que Dios tiene para nosotros en este libro y todo lo que Él va a hacer en nosotros a través del estudio de su palabra. Vamos a orar, hermanos, y después comenzamos. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí en tu casa. Mejor es estar en tu casa un día que 1000 años fuera de ella. En tus atrios, en tus templos, en tus cortes, tu pueblo desea estar. Gracias, Señor. Gracias por nuestra esperanza, por nuestra confianza, por nuestra fe que una vez más proclamamos hoy en canción, en oración, en palabra, en predicación. Te necesitamos. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Y sabemos que tú obras, que estás presente a través del uso de los medios de gracia que has establecido y de una manera muy especial a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos hoy, enséñanos. Padre, transfórmanos, acércanos a tu corazón. Te necesito, Padre. Gracias por el perdón de mis muchas faltas y pecados. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos. Amén y amén. Hermanos, a modo de una breve introducción, ¿verdad?, acerca de este libro, podemos decir algunas cosas con seguridad, quizás y otras no tanta, pero podemos decir lo siguiente, que no sabemos quién es su autor, ¿verdad? A muchas personas y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana se han sugerido varios autores, entre ellos a Pablo, otros a Bernabé, etcétera. Pero la realidad es que no sabemos exactamente quién es su autor. Sabemos que fue alguien que no vio a Jesús, que no anduvo con él directamente, personalmente, que no aprendió directamente de Jesús, pero que sí aprendió el Evangelio, ¿verdad? Y las enseñanzas acerca de él, de aquellos que estuvieron con él. Sabemos que este libro probablemente que el libro fue escrito durante el tiempo en la vida de Palestina, en la vida del pueblo de Israel, donde todavía el templo, ¿verdad? Los rituales, las ceremonias del templo están en función. Se cree que si hubiera sido después del año 70, cuando el templo es destruido, pues esto hubiera acarreado cierto mensaje más explicativo en cuanto a esa situación. Vemos que el autor aparentemente toma por sentado que su audiencia está bien familiarizada con el antiguo pacto. En otras palabras, con el sistema levítico de sacerdocio, con este sistema de adoración del tabernáculo, ¿verdad? Con todos sus componentes y su sacerdocio. Y el autor utiliza y habla, ¿verdad?, en gran detalle acerca de este sistema, lo cual nos hace pensar que la audiencia a la cual iba dirigida esta carta eran personas que estaban también muy familiarizadas con este trasfondo judío del pueblo de Israel. Por lo tanto, se piensa que es una comunidad cristiana judía. Desde antes quizás de la destrucción del templo, se piensa también que no es una comunidad cristiana judía en Jerusalén. Se nos habla de que ellos han socorrido a aquellos que están en necesidad y han ayudado a los santos
Y la comunidad por excelencia en necesidad era la comunidad cristiana y judía de Jerusalén. Y aparentemente ellos habían socorrido a esa comunidad, algunos piensan. Quizás esta comunidad de judíos cristianos no radica necesariamente en el área de Jerusalén. También se puede quizás discernir, y creo que es válido de aquellos que lo han ofrecido, la idea de que esta comunidad cristiana judía tenía raíces en, como sabemos, algunos pueden saber que habían diferentes grupos judíos en aquel tiempo con diferentes características, y probablemente la característica de este grupo judío que había venido a Cristo tenía que ver con aquellos grupos que eran un poco más extremos, vamos a decir fundamentales, vamos a decir más rigurosos que la tradición rabínica que existía en Jerusalén. Grupos como el área de la secta de Qurán, los essenos, los cuales hacían un gran hincapié en la purificación, en lavamientos, en la santidad, y tenían también una expectativa escatológica bien marcada. En otras palabras, esperaban con la venida del Mesías la implantación allí de su reino, de su poder, de su gobierno. Creemos también que esta comunidad, como sabemos en la historia, había pasado ya por un tiempo de persecución que aparentemente estaba acrecentando. Si esto es en esa segunda mitad de la primera década, ¿verdad?, del primer siglo de Cristo, sabemos que comenzaron a venir persecuciones tanto a los judíos, en algunos momentos cuando fueron expulsados de Roma por ciertas circunstancias, pero especialmente a los cristianos. Los cristianos no eran reconocidos en el imperio como una religión lícita. Los judíos sí, porque los romanos eran respetuosos de toda religión que tenía tradiciones antiguas, de toda religión que tenía un pedigrí antiguo, ellos los respetaban y lo veneraban. Los cristianos estaban entonces cayendo en una persecución que iba en aumento y en aumento. Y que aparentemente esta comunidad judía cristiana de este trasfondo de donde habían salido, se sentían tentados bajo estas persecuciones y bajo la situación de prueba y de adversidad en la que se encontraban, a abandonar su confianza en Cristo y a regresar a sus raíces judías, a regresar a aquella posición de la cual ellos habían salido, a no progresar a mayor confianza, seguridad y crecimiento en Cristo Jesús, sino a regresar a aquella sombría judía, la religión del judaísmo, el sistema de Moisés, el culto del tabernáculo, del templo, y a confiar entonces que a través de ese sistema ellos podían recibir la purificación como habían pensado antes y la liberación de los enemigos. El autor entonces de esta carta tiene un gran reto delante de él para poder alentar a esta comunidad, aclarar sus dudas, sus preguntas, fortalecerlos en la fe, instarlos a una confianza segura y plena en Cristo Jesús, y para eso va a utilizar el contraste, ¿verdad?, entre el nuevo pacto en la sangre de Cristo, la palabra final de Dios en Él, aquella finalidad del plan de Dios en Cristo Jesús, contrastándolo con el antiguo pacto, contrastándolo con aquellos donde ellos habían estado antes, que había sido una palabra en un momento de Dios, pero que avanzaba a un completamiento, a una finalidad, a un propósito, ¿verdad?, conclusivo en la persona y en la obra de Cristo Jesús. A modo de introducción, estoy seguro que
ustedes como yo a menudo hemos buscado la última palabra en algún asunto. ¿Cuántos le ha pasado así? ¿Verdad? Que en algún asunto en particular decimos, no, yo necesito aquí llegar a la última palabra, que alguien me dé la palabra final. Una vez me pasó que yo fui, a modo de ejemplo, fui a un médico y yo quería ver al médico y yo esperando al médico me vio una enfermera, me vio un asistente de doctor, ¿verdad? Un PA, pero al final del día nunca llegó el médico. Y yo me quedé esperando la última palabra y me tuve que contentar con aquellas palabras quizás temporales, momentáneas, de aquel personal que me había visto, pero yo buscaba la palabra final, conclusiva, determinante, en la palabra del médico. No ofensa, ¿verdad? Para los enfermeros y para los asistentes de médico. ¿Cuánto le ha pasado así quizás? Que ha ido al médico y no ha podido ver al médico. Quizás también usted ha estado en la circunstancia donde ha tenido necesidad de hablar con el jefe de la compañía, con la primera persona, aquella que tiene la autoridad final, y ha tratado de llegar a esa persona para buscar esa decisión final, autoridad, la palabra concluyente, determinativa, y no ha podido llegar. Se ha tenido que contentar ya sea con la secretaria, con un asistente, etc. ¿Qué tal en los asuntos espirituales? ¿Qué hay con la palabra final y otras palabras cuando se trata de los asuntos espirituales? ¿Conocemos y hemos oído y llegado a la palabra final? ¿Sabemos cuál es esa palabra final? ¿Sabemos cuáles son las implicaciones de esa palabra final? ¿O será que espiritualmente nosotros también o nos hemos contentado o hemos sido engañados a quedarnos con palabras que no son finales, que no son conclusivas, que no son, ¿verdad?, eternas, aunque pueden ser palabras buenas? La idea principal que queremos ver en este inicio de este capítulo 1 es que a través de la persona y la obra de Dios en Cristo, Dios nos ha dado la palabra final. En Cristo Jesús, en su persona y su obra, Dios nos ha dado la palabra final. Pero no solo nos ha dado una palabra final, sino que en Cristo Jesús también obra su plan final y completo a favor de su pueblo. La palabra final ha sido dada para obrar la finalidad de su propósito y de su plan para la vida de su pueblo. Hermanos, leamos ahora este pasaje. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Palabra de Dios, hermanos. Hermanos, si podemos en esta mañana enfocarnos en estos dos primeros versículos de este capítulo, se nos hace aquí como una comparación entre el Dios que habla, ¿verdad? Dice que Dios habló y que Dios ha hablado. Es interesante que el Dios al cual servimos, el Dios verdadero, es un Dios que habla. Y no solamente que habla, sino que hablando realiza sus propósitos, los actualiza en la creación a través del poder de su palabra. Dios a través de su palabra obra. La palabra de Dios obra el plan y el propósito de Dios. No sé cuántos han conocido quizás a personas, ¿verdad?, cuya a la palabra de ellos enseguida las cosas se hacen. Quizás su esposa, ¿verdad?, a la palabra de ella enseguida las cosas se hacen, se realizan, y la esposa dice: sí, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero el realizar algo a la palabra de alguien nos habla de autoridad, nos habla de poder. Aquel que habla y su palabra se cumple es aquel que tiene autoridad, es aquel que tiene poder, es aquel que no puede ser contradecido. Es aquel cuyo decreto, cuya palabra, cuyo plan, una vez que es, ¿verdad?, establecido, no puede ser quebrantado, no puede ser revertido, no puede ser cambiado. Dios obra y Él obra hablando, obra a través de su palabra realiza su plan. Dice estos primeros dos versículos que Dios habló en tiempos pasados, dice a través, en otro tiempo, a los padres por los profetas, pero en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vamos a ver que tenemos aquí dos comunicaciones que Dios ha dado, dos palabras, dos cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, que también abarca dos, ¿verdad?, pudiéramos decir, edades o tiempos. Podemos ver en el pasado, dice Dios, que Dios ha hablado a través de los profetas. Habló a través de los profetas. Y sabemos que cuando Dios habla algo bueno. Pero nos lleva entonces de haber hablado en aquel tiempo pasado a través de los profetas a hablar, dice, en el último tiempo, en el tiempo final, en el tiempo postrero, dice, ha hablado ahora, dice que es el tiempo final, le dice a aquellos que están recibiendo esta carta, aquellos que tienen expectativas escatológicas acerca del final, les dice: ahora en el final, en estos tiempos postreros, Dios ha hablado finalmente a través del Hijo. No en balde, Dios cuando reveló al Hijo dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd. Y una de las cosas que queremos hacer en esta mañana es ir a mirar brevemente algunas de esas palabras que Dios dio en el pasado y poder discernir aquellas palabras. En el pasado Dios habló y dice que habló a través de los profetas.
Y podemos estar seguros de que Dios habló palabras buenas y que hizo y que estaba haciendo algo bueno. Pero si aquella palabra no fue final, determinativa y conclusiva hasta el Hijo, nosotros entonces podemos decir que allí en lo que Él habló a través de los profetas, aunque había una palabra buena, no era la palabra final. No era la palabra que nos da la comprensión y el discernimiento del plan y del propósito de Dios. No es la palabra concluyente lo que Dios habló en el pasado. Tristemente, nosotros a veces leemos las Escrituras y hacemos de aquello que no es concluyente y final, lo final. Al no entender la revelación de Dios y la obra de Dios final en la persona y en la obra de Cristo, cuando vamos a su revelación y a la palabra que Dios ha hablado, miramos a veces las palabras que dio en tiempos pasados en los profetas y confundimos aquellas palabras con la palabra final. Y yo creo que ahí comienza, ¿verdad?, esta aclaración en este libro de Hebreos, aquella comunidad que estaba siendo tentada a decir, ¿por qué no lo que nosotros teníamos primero quizás puede ser final? ¿Por qué será que Dios no habló allí de una manera concluyente y finalmente? Quizás debemos volvernos a lo que Dios habló en el pasado a través de los profetas. Debemos volver al pacto antiguo. Y podemos, decían algunos, quizás allí encontrar la finalidad, la conclusión del asunto. Y comienza el escritor de este sermón, ¿verdad?, de esta exhortación, porque vemos que más que una carta, es una exhortación. Es una exhortación a este pueblo, a esta comunidad, decir, no se contente, no se queden donde están, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás de aquella palabra pasada, porque aquella palabra pasada, aunque fue buena, fue temporal. Tenía un propósito en el plan de Dios, pero no era la palabra final de Dios. Esa palabra final de Dios iba a ser dada y ha sido dada a aquellos que les han alcanzado los tiempos finales, los tiempos postreros o los tiempos de cumplimiento en Cristo Jesús. Pensemos, hermanos, entonces con estas palabras pasadas, ¿qué buscaba hacer Dios? ¿Cuál es el plan de Dios con aquellas palabras pasadas que tienen que ver con venir a dar la última palabra final en Cristo Jesús? ¿De qué se trata este asunto de que Dios habla? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Pudiera decir alguien. Quizás usted está aquí hoy y ha venido, como nos pasa a muchos, por primera vez o está buscando a Dios de una necesidad en su vida, de ciertas circunstancias, donde usted dice, estoy en una crisis matrimonial, necesito ayuda. Donde usted quizá dice, estoy en una crisis financiera, yo necesito ayuda. O estoy con una salud delicada, o tengo problemas de familia, necesito ayuda. ¿Será que Dios me puede ayudar? Y ciertamente la respuesta a eso es sí. Dios puede. Dios es el ayudador por excelencia para cualquier circunstancia. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el asunto principal de tu vida no es tu matrimonio, no es tu situación financiera, no es ni siquiera tu situación de salud. El asunto principal de tu vida es revelado en la palabra final que Dios ha dado. ¿Con qué tiene que ver esa palabra final que revela el asunto principal de nuestras vidas? Todos nosotros, como decimos en inglés, hay una camiseta que dice I've got issues, ¿verdad? Es como decir yo tengo problemas. Todos tenemos problemas y dificultades. Y muchas veces venimos a Dios, ¿verdad?, esperando que Él resuelva nuestros problemas y nuestras dificultades. Y yo te digo que si vienes a Dios, estás viniendo al lugar correcto. Pero prepárate, porque en el encuentro de ese Dios vas a escuchar
¿De qué se trata tu problema? ¿De qué se trata tu asunto? ¿De cuál es tu dificultad? Y tu asunto y tu problema y tu dificultad está delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia del Dios que te creó para que le adoraras, para que le sirvieras, para que le reconocieras y le honraras. Delante de ese Dios al cual todos nosotros le hemos dado la espalda. Y en los primeros padres hemos heredado esta corrupción de naturaleza que nos hace separarnos, rebelarnos contra Dios, correr en contra de Él, hacer nuestra voluntad, buscar nuestros propios caminos. A eso la Biblia le llama pecado, el desobedecer la santa ley de Dios y sus preceptos, los cuales Él nos dio para a través de una relación con Él pudiéramos disfrutar de vida. Y nosotros le hemos dado la espalda a esa vida allí en Adán. Adán le dio la espalda a Dios y se apartó de Él. Y nosotros hemos hecho igual y hacemos igual en nuestras vidas. Tenemos en nosotros una parte de nuestra vida que constantemente quiere apartarse de Dios, quiere ir tras sus propios caminos, tras su propia voluntad, tras nuestros propios deseos. La Biblia le llama a eso pecado. Dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios creó a Adán y Eva en una relación original de santidad, de justicia. En otras palabras, el Dios santo hizo a una criatura santa. El Dios bueno hizo a una criatura buena. El Dios moralmente excelente clamó para Él de su criatura moralmente buena la adoración, la honra debida a su nombre. Y Adán y Eva se voltearon de esa obediencia. Y usted y yo, en ellos nos hemos volteado y en nuestras propias vidas también hemos hecho lo mismo. Hemos querido ser como Dios, igual a Él. Por eso he dicho que creo que la esencia, ¿verdad?, de ese pecado es que nosotros queremos ser igual a Dios y queremos desentronar a Dios, que tenemos envidia de Dios, que queremos todo lo que Dios tiene y es, pero no lo queremos a Él. Es interesante, queremos fama, queremos poder. Hay alguien que tenga más fama y poder que Dios. Queremos belleza y deleite. Dios es el Dios de belleza y deleite. Queremos riquezas. Dios es el Dios de toda riqueza. Queremos poder. Dios es el Dios de todo poder. Pero no queremos a Dios. Esa es la esencia del pecado, hermanos. Que nosotros nos volteamos de nosotros mismos, queriéndonos hacer igual a Dios. La criatura quiere tomar el lugar del Creador. La criatura quiere voltearse en contra de su Creador, que es el orden moral que Dios hizo, que es el orden que Dios creó en justicia y en santidad. El Dios Creador pone a su criatura, la bendice, la provee y la criatura les responde en adoración, en tributo, en honor. Pues nosotros hemos por nuestro pecado alterado ese orden. El pecado es precisamente no llegar al blanco, voltearse, quebrantar el orden, la ley santa de Dios. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que por nuestro pecado, que por nuestra rebelión delante de Dios, le debemos a su santidad y a su justicia la gloria que le hemos robado. Que somos deudores a la santidad y a la justicia de Dios, que hemos querido tener vida fuera de Él, y vida fuera de Él es muerte.
Y eso es lo que el hombre ha encontrado. La paga del pecado es muerte. Yo espero que si estás aquí hoy en esta mañana, sea la oportunidad para tú escuchar cuál es tu problema. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el asunto del hombre? Y tu asunto y tu problema es separación del Dios de la vida. Es el quebrantamiento de aquellos preceptos que el Dios de la vida ha dado en su orden moral para que la criatura viva de Él y le sirva. Ese es tu problema. Todos los demás problemas son derivativos consecuentes de el problema de nuestro pecado. La última palabra de Jesús en Jesús ha sido dada para lidiar con nuestro problema. Y ha sido dada no por ángeles, no por profetas, no por hombres, otros mediadores humanos, terrenales o espirituales. Solo Dios es el que puede dar esa última palabra y ejecutar por el poder y la acción de su palabra aquello que nos libera de nuestro problema. ¿Y cuál es la liberación y la respuesta a nuestro problema? Lo que Dios ha hecho conclusivamente, finalmente, determinantemente en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho? El versículo 2 dice que este Hijo, después de decir quién es Él, y vamos a hablar más de eso próximamente, dice, habiendo efectuado, habiendo terminado, habiendo completado, habiendo realizado, habiendo acabado una vez y para siempre con nuestro problema. ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro pecado. ¿Y qué Él ha hecho con nuestro pecado? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel orden universal de Dios, habiendo sido afectado por nuestro pecado, aquella separación entre Dios y su criatura, aquel golpe asestado al orden moral de Dios por nuestro pecado, que nos había sumergido en la muerte, en la separación de Dios, en el infierno, en la condenación. Dios por el Hijo ha efectuado la purificación final de nuestros pecados. Él ha venido para limpiarnos, para purificarnos, para quitar la culpa, para restaurarnos a una relación con Él. Nuestro problema y nuestro asunto es que no estamos en una correcta relación con Dios. El problema del hombre es que cuando quiere ser su propio Dios y quiere tener sus propias últimas palabras, no puede vivir en una relación correcta con el Dios que le creó y con el Dios ahora que lo puede redimir y ha proveído redención para un pueblo en Cristo Jesús, la purificación de nuestros pecados. Aquella comunidad probablemente pensando en purificación, en limpieza, con diferentes lavamientos, ¿verdad? Nosotros no vemos necesariamente en la ley este énfasis en bautismos, en lavamientos, en purificación, en la forma en que ciertas comunidades hacían un énfasis tremendo en ello. Pero ese era el corazón de la ley. El corazón de la ley era precisamente quitar la culpa, quitar de un pueblo el obstáculo para que Dios y el pueblo pudieran ahora venir una vez más a amistad, a relación, a comunión. Y eso es lo que Dios ha venido a hacer en la persona de su Hijo, y en la persona de su Hijo lo ha realizado. Al purificarnos de todos nuestros pecados a través de esa obra, nos presenta ahora delante de la presencia de Dios
Y podemos oír entonces las palabras: yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Mi presencia está contigo y con ustedes por siempre y para siempre. Y esa relación de Dios y esa reconciliación y unión con Dios es el asunto del hombre. Es el problema del hombre pecador, el poder ser restaurados a vivir cara a cara con el Dios que nos creó para eso. Pero para hacerlo, Dios tiene que vindicar su santidad y su justicia. No lo puede hacer de una manera ilegal. Lo va a hacer a través de un sustituto, de alguien que va a purificar conforme a la santidad y a la justicia de Dios. Por lo tanto, aquel ritual antiguo y aquel énfasis en purificación y en lavamientos y en limpieza y en santidad y en separación y en consagración es muy importante para Dios, porque refleja quién es Él y la vida que proviene de su santidad y de su justicia, cuya vida nosotros hemos abandonado y por las fuerzas de nuestras manos no podemos lograr. ¿Quién limpiará su propio camino? Dice la palabra. La limpieza de nuestros pecados, el remover la culpa delante de Dios para ahora poder escuchar la palabra de amistad y de amor en Cristo Jesús es nuestra necesidad esencial. Nuestra necesidad esencial. En Cristo Jesús todas nuestras necesidades son cubiertas de una manera eterna. Hay dos preguntas que el hombre se hace. ¿Soy amado? Y la otra es, ¿estará bien con mi vida? ¿Mi vida terminará en un buen lugar? ¿Estará bien? La pregunta de seguridad y la pregunta de amor. Y esas dos preguntas Dios las responde en Cristo Jesús. Y al hombre que no tenía ya ninguna seguridad, sino que estaba en camino al infierno, y al hombre que no estaba bajo el amor de Dios, sino bajo su ira por su pecado y su culpabilidad delante de Dios, Dios le trae la buena noticia en Cristo, que Dios ha obrado a favor de la necesidad primordial del hombre, para que su orden justo y su presencia y su carácter de justicia, de santidad, su reino moral sea vindicado y a la misma vez poder rescatar a sus criaturas débiles, muertas, enfermas, corruptas, apartadas de Él por el pecado. El Señor lo ha logrado por la purificación de nuestros pecados. Las palabras que Dios habló antes de Cristo, las palabras que Dios habló antes de Cristo, todas ellas, a través de los profetas, todas ellas tenían que ver con esta palabra final. Si nosotros vamos a la Escritura y nosotros vamos a cualquier palabra de Dios, pero no podemos conectar cualquier palabra que Dios ha dado antes de Cristo con su palabra final, descarrilamos el plan, el propósito y la comunicación de Dios para el hombre pecador que busca comunicar algo. Tú eres pecador, has quebrantado mi ley, yo soy santo, pero yo he proveído a mi Hijo, aquel a quien yo he engendrado como tu sustituto, y Él ha obrado a tu favor, y Él ha purificado tus pecados, y Él se ha sentado a la diestra de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y venga relación con Dios y al cumplimiento de todas las promesas que Dios ha dado, que se cumplen en Jesucristo. La pregunta es, hermanos, si nosotros podemos discernir esas palabras antiguas y podemos empezar a ponerlas, ¿verdad?, a la luz de la última palabra.
Si no somos capaces de hacer eso, perdemos la última palabra. Nos contentamos con palabras antiguas que no dejan de ser buenas, pero que fueron temporales. Que no dejan de tener un propósito en su tiempo, pero que no eran palabras finales. Yo quería brevemente mencionarle algunas de estas palabras. Esto nos ayuda, hermanos, a tener una comprensión de la palabra de Dios, a saber qué hacer. ¿Qué hacemos con Noé? ¿Qué hacemos con Abraham? ¿Qué hacemos con Moisés? ¿Qué hacemos con David? ¿Qué hacemos con estas figuras que escuchamos en las historias del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con ellos? ¿Qué ha hablado Dios a través de ellos? ¿Qué buscaba Dios con ellos? ¿Qué representan ellos? ¿Qué está obrando Dios con las palabras que ha dado a través de ellos? Y lo que podemos concluir es que sin Cristo ellos no hacen sentido. Que sin Cristo nos quedamos con palabras parciales, temporales, que anhelan y buscan una final y una conclusión, pero no la tienen. ¿Cuántos se han quedado así, con algo inconcluso en sus vidas? Con una expectativa, con una anticipación, tratando de llegar a un lugar y al final no hay respuesta. Y al final todo aquello no tiene una conclusión. Nosotros los hombres buscamos propósito. Buscamos sentido en las cosas, ¿no se han fijado? Buscamos razón de por qué, buscamos sentido. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser de sentido, de razón, de propósito, de orden. Y Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por eso es que el hombre se hace preguntas como ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón? Y necesito una razón para mi vida. Y anhelo y busco algo, sin embargo no lo encuentro. Y así está el hombre en este mundo buscando, anhelando, teniendo ahí una espiritualidad que le ha sido concedida de Dios, pero buscando en tantas diferentes palabras sin llegar a la palabra final de Dios. Gloria a Dios que nos ha sido dado este glorioso evangelio en Cristo Jesús para ir al mundo y decirle, hay una palabra final. Y se encuentra en una persona y en la obra de esa persona para reconciliarte con Dios. Y en Dios, en Cristo Jesús, decirte te amo y todo va a estar bien. Confía. Yo soy tu Salvador, yo soy tu Redentor. Y yo te estoy llevando a un buen lugar porque ya me he ocupado de tu problema. El hombre iluminado por el Espíritu Santo reconoce cuál es su problema. Y es nuestro pecado. El hombre iluminado por el Espíritu Santo empieza a tener un anhelo acerca de ese problema y es comunión con Dios. Y empieza a ver que el pecado continúa poniendo una interposición, una interferencia en nuestra comunión con Dios. Pero tomar aliento. Dios ha dado la última palabra. Dios ha purificado un pueblo. Dios nos ha perdonado. Dios nos ha dado acceso. Dios nos ha reconciliado con Él mismo. Dios nos tiene ahora para que tengamos acceso a su presencia a través de las arras del Espíritu que Él nos ha dado para la fe y la confianza en Cristo Jesús y los frutos de esa fe y de esa confianza y para la esperanza en un día donde todo lo que tiene que ver con este primer orden de cosas quedará atrás. Donde las cosas postreras habrán quedado atrás. Porque lo nuevo que ya ha venido en Cristo Jesús vendrá a una manifestación completa, total, por la presencia de Dios en Cristo Jesús en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús Dios dice sí y amén. ¿A qué dice sí y amén? A nuestra comunión con Dios. Comunión con Dios es vida. Pero el pecador no puede pararse delante de Dios. Dios tiene que purificar, limpiar, quitar nuestro pecado. Él lo ha hecho para que ahora podamos tener acceso
a este Dios de la vida y disfrutar de esta comunión. Y mientras estamos en este mundo, como el pecado todavía está en nuestra carne, vamos continuamente a tener que mantener esa confianza y esa esperanza, aunque el enemigo, aunque el mundo, aunque la carne y las circunstancias quieran engañarnos, a que no estamos purificados, a que no somos limpios delante de Él, a que Él no nos ama, a que Él no nos ha recibido, a que la única vida que tenemos es la vida de ahora. Pero el Espíritu Santo, a través de su palabra en Cristo Jesús, continúa hablándonos de un mediador que vino de los cielos, que vino de Dios, que se hizo hombre para llevarnos a aquel lugar, aquella presencia donde lo que anhelamos por encima de todo es nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios. Si Dios está a mi lado, si Dios está conmigo, un día el Señor va a destruir todos los obstáculos: enfermedad, sufrimiento, pecado, muerte, clamor, Satanás, etc. Mientras tanto nos apegamos a la esperanza de aquel que nos amó y en su amor nos ha purificado. Sin más cuestionamiento, definitivamente, finalmente, poderosamente nos ha purificado, y entonces nos llama a aferrarnos a esa palabra de su purificación en Cristo Jesús a nuestro favor. Los hebreos necesitaban esa confianza. Necesitaban no volverse a palabras temporales, medias, pasadas, buenas, pero no finales y sobre todo no efectivas. Por ejemplo, hermanos, una palabra inicial que Dios dio fue la palabra inicial buena en la creación. Si ustedes van, no lo busquen, pero pueden marcarlo en Génesis 1:31. Una palabra inicial que Dios dio a través de la boca de su profeta Samuel para que conozcamos que Él hizo los cielos y la tierra, que Él nos creó. La palabra de la creación en Adán fue una palabra buena, inicial. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Si continuamos leyendo la historia, sin embargo, nos damos cuenta que esa palabra inicial buena también era una palabra condicional. Era una palabra donde Dios le dijo a ese Adán: si tú obedeces mi precepto, la palabra que yo te doy, si no comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vives, pero el día que comas de él, morirás. Génesis 2:15 al 17. Una palabra condicional, una creación buena con una palabra condicional. Y aquel primer Adán podía perder, caer de la posición de bendición, de privilegio en la cual había sido creado, como ciertamente sucedió. Una palabra buena, pero una palabra que no era firme, una palabra que no era final, una palabra que no era la firmeza de todas las cosas y bendiciones de Dios para su pueblo. Una palabra buena, una creación buena, un hombre bueno, pero una existencia condicional que requería y demandaba la obediencia de la criatura como justamente tenía que ser para un Dios moral, santo, excelente y justo. Pero el problema es que ese hombre original y primero no se sostuvo por su obediencia. Cayó, pecó. Y Dios continuó dando palabras entonces a lo largo de aquella historia. Alguien puede mirar esa palabra y decir: nosotros tenemos que deshacer lo que Adán hizo. ¿Cuántos quisieran ir allí al huerto del Edén y ponerse y decir: échate para allá, Adán, que yo sí voy a hacer lo que hay que hacer aquí? Yo sí voy a obedecer. Yo sí voy a vencer la tentación de Satanás. Y yo sí voy a hacer esto permanente por mi obra. Si hablamos así nos damos cuenta que no entendemos la palabra final de Dios, porque lo permanente
lo final, lo firme, lo fijo, lo estable, lo eterno, Dios lo daría a través de la obra y obediencia del segundo Adán, Cristo Jesús. Si nosotros permanecemos en aquella primera palabra, nosotros continuamos bajo la condenación, bajo la vanidad y la debilidad y muerte del primer Adán. Por eso es que Dios continúa en la historia del mundo allí en Génesis y dice que la maldad corrió. Dice que Dios vio desde los cielos allí en Génesis capítulo 6 y dice que los pensamientos de los hombres eran continuamente para el mal. Eso es lo que el primer Adán logró con su desobediencia. Esa es la vida del hombre apartado del segundo Adán, apartado de Dios. Hablaba yo con alguien ayer y hablábamos de lo que hay en nuestros corazones. Él me contaba de su vida y de cuántos trastazos había dado en su vida, de cuántos dolores y cómo había venido a entender la maldad que moraba en él y la necesidad de la gracia de Dios. Y a todo lo que él decía, yo le decía, amén, amén, tienes razón. Quizás yo no he tenido tu propia experiencia, pero todo lo que puedo hacer es, y lo que veo es cuando escucho mi propio corazón, mi propia carne, es ver mi propia maldad. Mi propia maldad. Una de las cosas que entendemos cuando venimos a la palabra final de Dios en Cristo Jesús es cuán lejos estamos de la santidad del Hijo, que fue ungido más que sus compañeros con ese óleo de alegría, que fue un hombre, un cetro, un poder de humildad, de santidad, de justicia, de obediencia en todos sus caminos. Cuando miramos la vida de Jesús y la vemos como un ejemplo, nos damos cuenta de la maldad que vive en nuestra carne, que podemos escuchar en nuestros corazones. Y Dios nos da en la historia de Adán y Eva es tu historia y la mía. Si usted hubiera estado allí, hubiera hecho exactamente lo mismo. Si usted hubiera vivido en los tiempos de Noé, hubiera hecho exactamente lo mismo. Si no es porque la gracia de Dios interviene, si no es porque el favor de Dios interviene en aquella historia y ya había intervenido cuando Adán y Eva pecaron y Dios mata a un animal y los cubre con aquellas pieles, con aquella sangre, con aquella justicia y da una promesa allí desde el huerto del Edén del Evangelio que a través de la muerte del sustituto, del santo, del justo, habría purificación de pecado, limpieza, la culpabilidad sería quitada, el acceso y la relación con Dios sería restaurado. Pero la historia de las palabras de Dios en el Antiguo Testamento es traerle el convencimiento a aquel pueblo y a aquel mundo de que necesitaban un Salvador, de que necesitaban esa purificación, cuya purificación solo Dios podía obrar. Y allí tenemos en aquel diluvio, en aquella arca de Noé y en el personaje de Noé, en Génesis 6, en adelante, escuchamos esa historia de Noé, capítulo 9, una palabra que Dios da de juicio parcial. ¿Por qué de juicio parcial? Porque Dios no destruyó a toda la humanidad. ¿Lo podía haber hecho? Sí, lo podía haber hecho. Pero dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y al hallar gracia delante de los ojos de Dios, Noé representa una figura de aquellos que hallarían gracia también a través de la liberación de Dios y a través de la intervención de Dios para salvación. Y Noé construye aquella arca, Noé obedece. Noé es aquel representativo del hombre justo que obedece a Dios.
en toda obediencia que veamos en las figuras y las palabras parciales e incompletas del Antiguo Testamento, tenemos que recordar que en aquella obediencia de ellos no hay más que un adumbramiento, una copia, un apuntamiento a la única obediencia que Dios va a aceptar para nuestra redención. Que si Dios juzgara aquellas cabezas, líderes representativos, a Abraham, a Moisés, a David, a Josué, etcétera, etcétera, a Samuel, a los profetas, si Dios los juzgara con todo el peso de su ira justa y santa y retributiva, también hubieran sido exterminados con el resto del mundo. Pero Dios ha hablado desde el principio, después de aquella palabra condicional sobre la obra de Adán, vino a hablar una palabra incondicional para nosotros, pero que Él iba a realizar a través de la condición y la obra de su Hijo a nuestro favor. Nosotros íbamos a heredar por gracia lo que Dios en Cristo Jesús iba a heredar por obediencia. Por eso es que nos dice ahí en Romanos capítulo 5, vamos ya a terminar con estas últimas palabras. Ahí en Romanos capítulo 5 escuchamos lo siguiente. En Romanos capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se fijan? Por la obediencia de uno entró la desobediencia de uno entró en el mundo la muerte. Pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Esta palabra tiene que ver con ser puesto en una posición, ser asignados una posición. Serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? De Cristo Jesús. Dice, pero la ley se introdujo. Y vemos entonces continuando avanzando en esa historia de la redención cuando llegamos a Moisés, aquella otra cabeza representativa que iba a hablar y a enunciar la santidad de Dios, que iba a explicar en aquellos mandamientos el Dios santo bajo el cual nosotros vivimos, su santidad, su justicia perfecta. Una santidad que si es violada merece la muerte. Así habla Moisés y aquella palabra. Pero en la muerte de aquellos sacrificios, Moisés también tipificaba la obediencia del uno a favor de los muchos, a favor de un pueblo. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pregunta, ¿has venido a entender que el pecado ha abundado en tu corazón y que es tu mayor problema, que es tu gran necesidad, que es aquello para lo cual Dios mandó a su Hijo al mundo? Dice, mas cuando el pecado abundó, porque la palabra de la ley hizo que abundara, que populara, que pudiéramos ver, si somos sinceros. Pero nadie puede ser sincero a no ser que el Espíritu Santo lo ilumine y le dé convicción. Si somos sinceros, el Espíritu Santo que nos da convicción a través de la ley nos muestra muertos. Delante de la santidad y de la justicia de Dios nos muestra que deberíamos haber sido arrastrados con Adán, que deberíamos haber sido ahogados con los que perecieron en Noé, que deberíamos haber perecido en aquella rebelión en el Éxodo, que deberíamos haber perecido bajo los jueces, que deberíamos haber perecido bajo el reinado de los reyes de Israel, que deberíamos haber perecido en cautiverio, en conquista. Dios está enseñando esta lección a través de las palabras primeras.
Pero si cogemos aquellas palabras primeras y las tornamos terminales y finales, volteamos lo primero, la ley de Dios, la manifestación de su justicia, la obediencia representativa para aquellos que iban a heredar por otro, la tornamos en nuestra propia justicia, en nuestros propios caminos. Cogemos a Dios, la gracia y la fe y simplemente la enlistamos en decir: yo tengo que obedecer el pacto de Dios. Yo tengo que cumplir. Yo tengo que obedecer para que Dios me bendiga y me dé la vida. Y así hablan hoy muchos, obviando e ignorando la justicia de Dios. Que Él es el justo y Él es el que justifica a quien, al que obedece, nadie ha obedecido. Ese es el punto de la ley. Sino al que cree en la persona y en la obra de Cristo a nuestro favor para la purificación de nuestros pecados, para tener acceso ahora a la presencia de Dios, para recibir el Espíritu, para vivir una vida de frutos, de amor, de santidad, de servicio, para guardar la glorificación. Y todo esto resultado, consecuencia y fruto de que nuestros pecados han sido purificados, expiados, quitados por la obediencia y la persona de uno. Te pregunto hoy en esta mañana, ¿has venido a la confianza en esta palabra final de Dios? ¿De cuántas maneras has tratado de buscar tus propias respuestas? ¿Te has diagnosticado tus propios problemas? Y Dios te dice hoy, tu problema es el pecado y la respuesta es mi Hijo. Ven a mí y descansa a través de la fe, porque yo quito tu culpa y yo te declaro mi Hijo y te hago mío para siempre. ¿Has venido a ese descanso? Una de las cosas que esta comunidad va a tener que entender es que hay un descanso ahora para el pueblo de Dios. Y no es el descanso de Moisés, ni de Josué, ni de la Canaán física, sino el descanso de aquel que dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ven a Él, amigo y amiga, corre a Él para la purificación de tus pecados y encuentra en Él la fuente de vida. Padre, te damos gracias por este comienzo a esta serie de tu palabra, de la palabra final, y te rogamos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento como se los abriste a los discípulos para verte, Jesús, y verte a nuestro favor, muriendo, enterrado, resucitado, sentado a la diestra de Dios, intercediendo para siempre por nosotros. Te agradecemos. Cada vez que oímos esta palabra salimos confiados, salimos agradecidos, salimos adorándote y salimos sirviéndote. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra final. Terminado es. Nos has dicho en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: sí, lo recibimos, Señor. Amén y amén y amén.